Hola, mi nombre es Carolina Patrón, soy licenciada en Ciencia Política, tengo estudios de maestría en Ciencia Política y soy candidata a doctora en Estudios de Género. Los invito al próximo seminario que voy a estar brindando para el IAC. Con mucho placer, he participado y he brindado varios seminarios. Este seminario es Protocolos de Intervención en Violencia hacia Niños, Niñas y Adolescentes, y lo vamos a hacer desde un abordaje de derechos humanos, con enfoque de derechos humanos y desde la perspectiva de género. Lo que los invito y las invito es a recorrer de alguna manera, bueno, de qué hablamos cuando hablamos de derechos humanos, cuál es el enfoque de derecho, cómo entendemos y cómo se aborda los protocolos para atender las situaciones de violencia hacia niños, niñas y adolescentes con enfoque de derechos humanos. Cuando hablamos de derechos humanos, entendemos que son procesos sociales, económicos, políticos y culturales, que de alguna manera esos procesos son los que hacen que se transformen las prácticas y las políticas que se van elaborando para garantizar el efectivo goce de derechos de todas las personas. Los derechos humanos deben entenderse no como algo estático, sino como algo en movimiento, pero que siempre tiene como eje preservar y darle un valor esencial a la dignidad humana, que es el principio que incorpora la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Además, vamos a incorporar los conceptos que tienen que ver con el género, de qué estamos hablando cuando hablamos de género. Y esto nos remite directamente a hablar de igualdad, de diferencia, de desigualdad, de la construcción de jerarquías. Esa construcción de jerarquías que muchas veces generan discriminación. Y cuando hablamos de construcción de jerarquías vinculadas a niños, niñas y adolescentes, tenemos que hablar de procesos históricos que han puesto de alguna manera a los niños, niñas y adolescentes en un lugar de subordinación respecto del mundo adulto. Cuando la Convención de los Derechos del Niño incorpora el interés superior del niño, es importante distinguir qué quiere decir interés superior del niño y desde qué lugar observamos y entendemos ese interés superior de los niños, niñas y adolescentes. No estamos hablando de una interpretación desde el mundo adulto, sino que justamente el interés superior es darle valor exactamente a aquellas cuestiones que hacen que los niños, niñas y adolescentes puedan gozar efectivamente de sus derechos humanos, de su desarrollo, de su autonomía, garantizar todas las oportunidades y que tengan todas las herramientas para poder desarrollarse autónomamente y construir su plan de vida de acuerdo a sus necesidades, a sus objetivos. En esta construcción y en este recorrido conceptual fundamental para poder entender también cómo funciona y cómo opera el fenómeno de la violencia, y más aún cómo impacta el fenómeno de la violencia en la vida y en el desarrollo de los niños, niñas y adolescentes, es que vamos de alguna manera a recorrer el camino que lleva a la construcción de estas herramientas fundamentales que son los protocolos, las guías, los mapas de rutas para el abordaje de situaciones de violencia. Vamos a también abordar conceptos particulares y puntuales que tienen que ver con el enfoque de derechos y con estos recorridos históricos que hacen evolucionar las formas en que abordamos la violencia y las situaciones de violencia. En este recorrido conceptual y
Bueno, arranco de vuelta, quedé trancada. Perdí el hilo, perdón. En este recorrido conceptual que vamos a ir compartiendo en el desarrollo del seminario, vamos a abordar algunos conceptos que son muy importantes para el abordaje de las situaciones de violencia y para la identificación de situaciones de desigualdad estructural en la que se pueden encontrar niños, niñas y adolescentes y que hacen que sean más factibles de profundización de situaciones de violencia. Uno de estos conceptos es el concepto de interseccionalidad. El concepto de interseccionalidad se incorpora en el ámbito de los derechos humanos a partir de los años 90 y toma mucho más fuerza en los primeros años del 2000. ¿Esto qué significa? Significa poder identificar todas las vulnerabilidades y todas las características que puedan hacer que una persona tenga no solo un tipo de discriminación, sino varios tipos de discriminación. Por ejemplo, una niña que ya pertenece a un grupo social que históricamente ha sufrido determinadas discriminaciones, pero que además sea una niña con discapacidad. Entonces, ¿cómo poder reconocer que esa niña con discapacidad tiene un conjunto de derechos que deben ser protegidos independientemente de la situación de discapacidad? La situación de discapacidad la expondrá o no a mayor vulnerabilidad, dependiendo siempre de las condiciones de vida, las oportunidades que tenga, los medios por los cuales pueda desarrollar su autonomía y su capacidad de poder definir su propósito de vida. Después de hacer un recorrido por la perspectiva de derechos, el enfoque de derechos, entender de qué hablamos cuando hablamos de género, cuando hablamos de perspectiva de género también, después de identificar qué es la igualdad y qué es la diferencia, cuál es su vínculo, ¿no? Porque cuando hablamos del principio de igualdad, en realidad no estamos hablando de que todas las personas somos idénticas como pueden ser dos objetos, o sea, no hablamos de identidad en sentido matemático, sino que hablamos de que todas las personas somos iguales en dignidad y el valor que el principio de igualdad le atribuye a la persona humana es justamente la diferencia que nos hace ser únicos y diferentes. Digamos, no hay dos personas iguales, no hay dos mujeres iguales, no hay dos varones iguales, no hay dos niños y niñas iguales, aunque pertenezcan a un mismo grupo. Cada persona tiene características que lo hacen ser único e irrepetible. Y esas diferencias son las que el principio de igualdad debe proteger y dotar de valor. Eso es lo que incorpora de alguna manera la Convención, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, y es como en la medida en que los estados han ido ratificando la Convención de las convenciones de los derechos humanos en general, ya sean las convenciones que protegen los derechos de las mujeres, las convenciones que protegen los derechos de las personas de diferentes etnias, razas, la Convención de los Derechos del Niño reconoce en particular los derechos de niños, niñas y adolescentes, dotándolos de igual valor a las diferencias que tienen y a las particularidades que tienen niños, niñas y adolescentes. Luego de hacer ese recorrido conceptual, histórico, sociológico y cultural de la evolución de los derechos, vamos a recorrer cuáles son justamente estas herramientas normativas y jurídicas a nivel internacional, y también cómo nuestro país ha ido incorporando legislación
específica para la protección de los derechos humanos de niños, niñas y adolescentes. Vamos a hablar de la Convención de los Derechos del Niño, del Código de la Niñez y la Adolescencia con todas sus modificaciones y otras leyes específicas que incorporan artículos de protección especial a los niños, niñas y adolescentes en situaciones de violencia. Por ejemplo, la Ley 19.580 de violencia hacia las mujeres, que incorpora una serie de artículos destinados directamente a la protección de los niños, niñas y adolescentes en situaciones de violencia. También vamos a abordar la legislación penal, el nuevo Código de Proceso Penal, cómo se incorpora nuevas formas de abuso sexual, la tipificación, el reconocimiento de nuevos tipos de violencia por parte de la legislación nacional, que de alguna manera conforman un entramado de normas que fortalecen la defensa y la protección de los derechos de niños, niñas y adolescentes en situaciones de violencia. En ese sentido vamos a trabajar sobre cuáles son los tipos de violencia, cómo se clasifican, cómo se reconocen y qué consecuencias también tienen los niños, niñas y adolescentes a causa de esos tipos de violencia y de las situaciones de violencia. Entonces vamos a hablar de la violencia directa, de la violencia estructural, de la violencia cultural, de la violencia doméstica y después los tipos más específicos. La violencia física, la negligencia, la violencia psicológica, la exposición de niños, niñas y adolescentes a la violencia por parte de adultos o por parte de la comunidad, el abuso sexual en todas sus formas, con y sin contacto físico, cuáles son las herramientas más y los indicadores para poder identificar estas situaciones de violencia, y cuáles son las consecuencias de la violencia en el desarrollo de estos niños, las consecuencias físicas, emocionales o psicológicas, y también las consecuencias en lo comportamental de los niños y niñas y adolescentes, cómo las situaciones de violencia pueden también generar en el futuro, en el desarrollo adulto, digamos, de estos niños, niñas y adolescentes, otro tipo de vulnerabilidades y también los riesgos de reproducción de la violencia que generan estas situaciones. Después de ver todo este grupo de lo conceptual, tanto desde los derechos humanos como a las situaciones de violencia, los tipos de violencia, cuál es la normativa que tenemos, vamos a pasar a analizar, a conversar, a dialogar sobre cuáles son, qué son los protocolos, las guías y los mapas de ruta para la atención de las situaciones de violencia, y cuál es la importancia que tienen estas herramientas, por qué es tan necesario contar, sobre todo operadores y operadoras y agentes profesionales, administrativos, técnicos, que trabajen directamente con niños, niñas y adolescentes, por qué es tan importante contar con estas herramientas. Y en esto tenemos que abordar la construcción de las políticas públicas, cómo el Estado aborda estos temas a través de la elaboración de políticas públicas que incorporan planes de trabajo, planes de acción, metas, y en esa construcción los protocolos en sus diferentes niveles, ya sean protocolos directamente de actuación en situaciones de violencia, como también los protocolos que se elaboran a nivel institucional para poder de alguna manera orientar a los operadores y a las operadoras y respaldar, proteger también el trabajo de los operadores y las operadoras para poder
hacer un abordaje y una intervención adecuada en estas situaciones. Los derechos de los niños, niñas y adolescentes dentro de las políticas públicas y dentro del Estado, en el caso de Uruguay, cuentan con un sistema de protección que abarca a varias instituciones. Entonces vamos a hablar sobre el CIPIAB, que es el organismo de alguna manera de control, de seguimiento, es el rector, el que aglutina de alguna manera todas las instituciones involucradas. INAU está en la órbita del INAU, que es el organismo rector de todas las políticas de infancia y adolescencia en el país. Y el CIPIAB es específicamente el sistema de protección en situaciones de violencia. Entonces vamos a ver cómo se estructura, cómo trabaja, cómo articula, y cuáles son los protocolos que CIPIAB ha desarrollado para la protección de los derechos de los niños, niñas y adolescentes. También vamos a abordar protocolos de otros organismos, como el protocolo del Ministerio de Salud Pública para el abordaje de situaciones de abuso sexual. Vamos a también trabajar sobre las herramientas que han construido otros organismos, como el mapa de ruta de la ANEP y primaria. Y también vamos a analizar cuáles son las diferencias entre estas herramientas. Vamos a ver el marco conceptual que tienen cada una de estas herramientas, cuál es el alcance y por qué cada herramienta tiene un marco conceptual y un alcance diferente dependiendo del tipo de herramienta que es. ¿Cuáles son los actores involucrados? ¿Cuáles son las instituciones que tienen la responsabilidad frente a determinadas situaciones o frente a determinados ámbitos? ¿Cómo los operadores deben manejarse y con quién deben comunicarse para poder hacer un abordaje y una intervención correcta? Y también vamos a trabajar cómo son los procesos judiciales cuando las situaciones de violencia llegan al sistema judicial. En ese abordaje de los procesos judiciales vamos a trabajar sobre cómo se estructura el sistema de justicia en nuestro país, cuáles son los roles, las responsabilidades y las competencias que tiene cada organismo integrante del sistema judicial, ya sea la policía, la fiscalía, el poder judicial y otros actores como INISA y el sistema penitenciario dedicado a niños, niñas y adolescentes. En ese sentido, una vez que tengamos el recorrido hecho, los voy a invitar a analizar algunos casos concretos, algunos casos que son ficticios, pero están basados en situaciones reales, para que juntos podamos hacer un ejercicio de práctica, de cómo utilizar estas herramientas, de cómo encontrar mecanismos también de mejora de las prácticas, y cómo no solo construir buenas prácticas institucionales, sino también profesionales, para que podamos perfeccionar nuestro propio ejercicio cotidiano cuando trabajamos con niños, niñas y adolescentes. Y también los mecanismos por los cuales poder continuar protegiendo y fortalecer el sistema de protección de derechos de niños, niñas y adolescentes. Los invito a acompañarme en este recorrido, que les aseguro que va a ser súper rico, y
y en el que estoy totalmente abierta a también escuchar sus experiencias y a intercambiar sobre las prácticas que los acompañan día a día. Muchas gracias.